El pasado fin de semana fuimos testigos de lo que fue una tragedia diplomática, si se puede utilizar el término. En la Casa Blanca, frente a los medios de comunicación, hubo un impasse del que todos fuimos testigos por parte de el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, Donald Trump y J.D. Vance, en torno o alrededor precisamente a la guerra que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania. Entre otras cosas, vimos ataques, vimos acusaciones, y una vez terminada la reunión, esos ataques y esas acusaciones continuaron. Hay personas que vieron la actitud de Zelensky como un acto de grosería y que quizás se había acostumbrado a una administración que se doblegaba fácilmente ante los intereses de otras naciones, mientras que otros han iniciado la narrativa que durante años han estado impulsando, de que Donald Trump es una ficha Kremlin y que por lo tanto él realmente no es América primero, sino alguien que está velando por los intereses de Rusia. ¿Qué es lo que ha pasado? Hagamos un recorrido histórico para entender un poco lo que es la situación actual. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Si bien es cierto que lo que sucedió en la Casa Blanca el fin de semana pasado, en donde, bueno, hubo unos impases bastante fuertes, ¿no? Entre los representantes del gobierno de Ucrania y los representantes del gobierno de los Estados Unidos. También es cierto que hay que entender algunas decisiones históricas que se han hecho que quizás nos han traído hasta acá y que llama mucho la atención cómo algunas personas sencillamente cambian la narrativa, cambian su discurso completamente porque se trata de un político que les agrada o de un político que les desagrada. Yo hoy no quiero andar tanto en el tema de lo que sucedió en la Casa Blanca porque creo que ya todos fuimos testigos, ya todos vimos lo que allí pasó y ya cada quien se habrá formado su criterio en base a de quién fue la responsabilidad de por qué los hechos se desarrollaron de esa manera. Así que yo no voy acá a tratar de convencer a alguien de que Zelensky hizo mal o de que Donald Trump hizo mal o de que Zelensky hizo bien o de que Donald Trump hizo bien, sino que quiero que analicemos cómo durante varios años se han tenido narrativas similares a los que hoy algunas personas critican. Y además quiero señalar la hipocresía de algunas personas, no tanto de los gobiernos, sino de quienes dicen que hoy se solidarizan con Ucrania, pero que no han movido ni un dedo para ello. Quiero que comencemos por un video de Donald Trump, que yo he mencionado en diversas oportunidades porque creo que es sumamente importante. Y es que él, cuando tuvo la oportunidad, ¿no?, de decirle a los líderes europeos que se estaban haciendo muy dependientes de Rusia, lo que realmente recibió como respuesta fueron burlas. Fue el no tomarse en serio esa postura y muy por el contrario, bueno, lo catalogaron como alguien que estaba exagerando, ¿no? Lo que siempre han dicho de él. Curiosamente, desde su primera campaña presidencial ya se había hablado de que Donald Trump y ya se le había acusado de ser una ficha de Rusia, ¿no? Alguien muy amigo de Putin. Entonces llama la atención que alguien muy amigo de Putin a los europeos le dijeran se están haciendo demasiado dependientes de Rusia, sumado por supuesto a lo que hizo su primera administración de sancionar a varios altos jerarcas, ¿no?, de Rusia, así como también recuerdo claramente cerró el consulado de Rusia en Washington y bueno, otras tantas medidas que tomó que más bien mostraban cierta enemistad, ¿no? O cierta competencia, o cierta confrontación con Vladimir Putin. Pero bueno, comencemos con este discurso que, fíjense, se burlaban en aquel momento como les mencioné. Trump did it again in September when he went
to the UN and said something about Germany that was so detached from reality, even the German delegation couldn't help but laugh at him. Trump lo hizo de nuevo el pasado septiembre cuando en una cumbre de las Naciones Unidas dijo algo referente a Alemania que estaba tan pero tan alejado de la realidad que incluso la delegación alemana no pudo hacer algo distinto sino reírse. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Año 2018, Alemania se va a convertir totalmente dependiente a nivel energético de Rusia si no cambia el rumbo de inmediato. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. Vean cómo se ríen la delegación alemana y Donald Trump en esa segunda parte dice, acá en el hemisferio occidental estamos comprometidos a ser independientes en materia energética de naciones foráneas. Y ahí están los alemanes riéndose. Y bueno, el mensaje del comediante. Pregunto yo, ¿a quién le ha dado el tiempo la razón? Porque en gran medida lo que ha hecho que Europa no pueda responder quizás con tanta fuerza en un conflicto que se está desarrollando en su continente es precisamente porque son dependientes de naciones extranjeras, a nivel militar de los Estados Unidos, a nivel energético de Rusia, mientras que ahora se quejan de que los Estados Unidos están defendiendo sus propios intereses y se quejan de que, digamos, no tienen quizás la capacidad de responder como quisieran en contra de a quienes ellos mismos han llamado enemigos, como lo es Rusia. Entonces estuviste todos estos años dándole tus recursos a Rusia, siendo tu enemigo según lo que tú mismo estás diciendo. Qué curioso ese giro que dio la historia y qué curiosa esa narrativa hipócrita de los líderes europeos, que bueno, parece que son muy buenos en buscar responsables y en señalar a otros, cuando realmente lo que deberían hacer es señalarse a ellos mismos por todo lo que se ha venido desarrollando. En segundo lugar, yo recuerdo claramente el debate que tuvo Barack Obama cuando era candidato para su reelección en el año 2012 con el entonces abanderado por el Partido Republicano Mitt Romney. Mitt Romney durante meses en su campaña e incluso previo a ser candidato presidencial había hablado en diversas oportunidades de que Rusia era la mayor amenaza que tenían los Estados Unidos y en aquel momento fue recibido con risas y burlas también por parte de los demócratas, pero no conforme con ello, el candidato demócrata Barack Obama, en ese debate al cual yo hice mención, se burló abiertamente y dijo, palabras más, palabras menos, que lo que sucedía es que Mitt Romney todavía tenía en su cabeza la política exterior de los años 80. Es decir, la política exterior que los Estados Unidos tuvo durante la Guerra Fría, en donde precisamente se estaba enfrentando a la Unión Soviética. Y Barack Obama dice, la Unión Soviética ya no existe. I mean, I'm glad that you recognize that Al-Qaeda is a threat, because a few months ago, when you were asked what's the biggest geopolitical threat facing America, you said Russia. Yo estoy feliz, estoy contento, le dice Obama a Romney, de que reconozcas a Al-Qaeda como una amenaza, porque unos meses atrás, cuando te preguntaron cuál era la mayor amenaza geopolítica de los Estados Unidos, tú dijiste que Rusia. Not Al-Qaeda, you said Russia. Sino the 1980s are now calling to ask for their foreign policy back. Because los 80 están llamando para que por favor les regrese su política exterior. Lo hizo a manera de chiste. Eso es como cuando alguien se viste quizás de una manera muy a la antigua y te dicen, los 80 están llamando para que por favor les devuelva su ropa. Bueno, Obama dijo, los 80 están llamando para que por favor les devuelvas su política exterior. Because the Cold War has been over for 20 years. La Guerra Fría se acabó o ya finalizó hace más de 30 años. But Governor, when it comes to our foreign policy, you seem to want to import the foreign policies of the 1980s. Pero gobernador, en ese momento, bueno, él era justamente, o fue gobernador de Massachusetts, ¿no? Cuando se trata de política exterior, usted parece que quiere importar la política exterior de los años 80. No es el único, y le voy a poner a varios antes de yo hablar de otras cositas, pero un poco para que vean lo que era el Partido Demócrata hasta hace poco, ¿no? Y además, ¿quiénes son los personajes? Porque también entiendo otro argumento que pueden tener los demócratas en estos momentos. Acá tienen a Bill Clinton,
hablando sobre Putin en el año 2013. Look, Mr. Putin he's very smart. Well, you know him better than most people. Yeah, I do. What was he like behind closed? Bueno, primero comienza con un halago. Dice que Putin es alguien muy inteligente. Piers Morgan le dice, tú lo conoces más que muchas personas, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿cómo es él como persona? Pero quiero enfocarme primero en el halago, porque parte de lo que han utilizado los demócratas para implementar o para impulsar la narrativa de que Donald Trump es una ficha de Rusia es que precisamente Trump ha dicho que Putin es inteligente. Trump ha dicho que Putin es una persona a la que hay que tomar en serio. Y yo creo que cualquier persona seria que quiera hablar de un tema tan delicado y tan importante y relevante como lo es la geopolítica, sería importante que entiendan lo que es Putin, lo que has hecho, estés de acuerdo o no, y así puedes entender precisamente a quién te estás enfrentando. Si acaba de salir alguien a decir que Putin es bruto, si va a salir alguien a decir que Putin es un descerebrado, en definitiva no han entendido lo más mínimo de lo que es el personaje en sí. Un personaje que a nivel personal desprecio, lo digo abiertamente y lo he dicho en múltiples oportunidades. Lo desprecio porque yo soy amante de la libertad, lo desprecio porque como venezolano no puedo aceptar a nadie que sea cercano precisamente a la tiranía venezolana, y lo desprecio porque él realmente no promueve, volviendo al punto 1, no, absolutamente nada que vaya en favor de la libertad. No por ello significa que el que se enfrente a Putin automáticamente es bueno, o que todo lo que haga Putin automáticamente es malo, o que yo reconocerle a Putin precisamente esas cualidades como la inteligencia me haga una ficha de Putin. Acá tienen a Bill Clinton diciendo es un tipo muy inteligente. Vamos a ver qué más dice. Doors away from, the sort of the public utterances. Smart and remarkably, we had a really good, blunt relationship. Dice que repite, es inteligente porque Piers Morgan le está preguntando a nivel personal cómo es inteligente y es una persona excesivamente directa, ¿no? Dice que él y Putin tenían una relación muy, muy directa. Blunt. Brutally blunt. Excesivamente, brutalmente directa. No, but I think the right strategy most of the time but it's frustrating to people in your line of work. You should be brutally honest with people in private. Dice él que la mejor estrategia es ser honestos con la gente en privado. And then if you want them to help you, try to avoid embarrassing them in public. Right. Y que si quieres que te ayuden, tratas de evitar avergonzarlos en público. ¿Quién habrá tratado de enemistarse en público con el presidente de los Estados Unidos? No sé, buena pregunta. Now, sometimes they do things which make it impossible for you to keep quiet. A veces hacen cosas que lo vuelven imposible el que tú te mantengas callado. But by and large, I found all the people I dealt with appreciated it if I told them the truth. Pero la mayoría de las personas con las que yo he tratado prefieren cuando yo les digo la verdad. How I honestly felt and what our interests were and what our objectives were. Lo que realmente yo sentía, lo que eran nuestros intereses y nuestros objetivos. And they also appreciated it when I didn't kick them around in public for as long as I couldn't kick them around. So Y también lo apreciaban cuando yo no los pateaba en público, ¿no? Mientras fuese posible. That's my experience. And Did Putin ever renege on a personal agreement he made to you? He did not. So behind closed doors, he could be trusted. He kept his word in all the deals we made. Dice, fíjense lo que dice Bill Clinton. Escuchen bien. Ahorita les traduzco. Personal agreement he made to you. He did not. So behind closed doors, he could be trusted. Le pregunta a él, ¿en privado puede ser alguien de confianza? Refiriéndose a Putin. Vean lo que dice Bill Clinton. He kept his word in all the deals we made. Mantuvo o cumplió su palabra en todos los tratos que hicimos. ¿Eso hace a Bill Clinton pro Putin? Se lo dejo a los demócratas. Pero además les tengo otra, que fue secretaria de Estado de Barack Obama, volviendo al tema de la administración Obama. Y acá está ya muy sonriente, esto fue en el año 2009, si mal no recuerdo, presionando un botón de resetear, ¿no? De reseteo, con el canciller ruso Sergei Lavrov, que creo que sigue siendo, por cierto, el mismo canciller. Entonces no es que los personajes han cambiado mucho. Acá lo único que han cambiado son narrativas, precisamente porque, lamentablemente la gente no sigue ideas, sino personas. Y entonces si una persona hoy me dice que sonreír es malo, yo repito como loro que sonreír es malo, y si digo que mañana es bueno, entonces cambia automáticamente sin explicar por qué precisamente se ha dado ese cambio. Y yo puedo entender
que haya gente que diga, pero Esteban, fíjate cómo ha cambiado el Partido Republicano, porque tú pusiste en un video, o hiciste referencia, ¿no? Cuando estabas hablando de Obama, bueno, a lo que Mitt Romney había dicho en su momento, de que Rusia era la mayor amenaza geopolítica, y hoy por hoy vemos que los republicanos cambiaron radicalmente su discurso. Y yo podría decir, es cierto, los republicanos cambiaron el discurso, pero al mismo tiempo que cambiaron el discurso, cambiaron el liderazgo, que justamente fueron los que les tenían ese discurso en el pasado. Mitt Romney hoy por hoy en el Partido Republicano es absolutamente nadie. John McCain, que fue una persona que se enfrentó a Donald Trump, también tuvo como que bastantes cuestionamientos dentro del Partido Republicano. Todo lo que es ese ala neocon, ese ala del establecimiento republicano, hoy por hoy no tiene cabida. Nikki Haley, por ejemplo, Mike Pompeo, que fue incluso secretario de Estado de Donald Trump. Entonces, yo lo que veo es que hubo un cambio de liderazgo dentro del propio Partido Republicano, y con base a ese cambio es que precisamente, de liderazgo quiero decir, es que precisamente se llevó a cambios estructurales a nivel interno dentro del Partido Republicano. Pregunto yo, Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, ¿ellos fueron execrados o han sido excluidos del Partido Demócrata? Porque hasta donde yo he visto, muy por el contrario, siguen siendo personas excesivamente, pero excesivamente influyentes, y que de una u otra manera, bueno, siguen teniendo voz y voto en lo que es la postura del Partido Demócrata. Entonces, acá en tal caso habría que preguntarse por qué tuvieron ellos ese cambio y por qué el Partido Demócrata en conjunto, cuando hace algunos años le aplaudían este tipo de narrativas a sus líderes, hoy por hoy, bueno, le aplauden a sus propios líderes que cambiaron por completo. Ellos no cambiaron el liderazgo, siguen estando ahí los Obama, los Clinton, los Biden, exactamente la misma gente. Joe Biden fue vicepresidente de Obama, para que un poco tengan la perspectiva. Bill Clinton fue presidente, pero ese video que les puse fue del 2013. Su esposa Hillary Clinton como secretaria de Estado hizo lo del botoncito. Obama como candidato. O sea, vean que tuvieron años defendiendo esa postura y de la nada cambian por completo. Y no hay cuestionamientos por parte de su base, no hay cuestionamientos por parte de las personas que hoy sí cuestionan a Donald Trump, sino que, bueno, se ponen una venda en los ojos, porque al final se trata de lo que se adapte a sus narrativas. Y quiero además agregar algo respecto a lo que ha sido el comportamiento de Zelensky. Nuevamente, yo acá no les voy a decir si fue errado o si fue correcto. Si la culpa la tuvo uno, la tuvo otro, la tuvieron los dos. Eso ya lo dejo a criterio de cada quien. Pero esto fue en 2022, si mal no recuerdo. En 2022, correcto. Joe Biden, según varios reportes, ¿no?, de una cadena que no es precisamente afín con el Partido Republicano, esta que les estoy poniendo en pantalla, NBC, se estaba quejando de la actitud que tenía Zelensky, que decía que exigía demasiado sin dar nada a cambio, que decía que le parecía que estaba, o que se sentía, por así decirlo, con derecho, ¿no?, de que Estados Unidos, bueno, diera absolutamente todo por Ucrania, absolutamente todo, sin ofrecer nuevamente ni resultados, ni dar contraloría de lo que se le está dando, ni nada. Yeah, that's right, Kate. So in this conversation, President Biden called President Zelensky to tell him about a roughly $1 billion package of a... En esta conversación, el presidente Biden llamó al presidente Zelensky, bueno, para hablar de un paquete de $1 billón en inglés, que vienen a ser $1.000 millones en español. De equipamiento y armas, bueno, para los militares ucranianos, provenientes, por supuesto, de los Estados Unidos. During the course of the call, President Zelensky continued, according to a number of officials who we spoke with who are familiar with the call, President Zelensky continued to talk about the additional equipment and weapons and support that he and his military needed. De acuerdo a la periodista, múltiples fuentes, ¿no?, con las cuales ellos han hablado, en esta llamada que tuvieron ambos mandatarios, el presidente Zelensky estaba de manera continua recordando, ¿no?, la importancia o recordando la cantidad de nuevos equipos y armamentos que justamente Ucrania necesitaba. According to these officials, they said that President Biden finally just got frustrated and lost his temper. De acuerdo a estos funcionarios, el presidente Biden se frustró y perdió su temperamento. Told President Zelensky, look, you could be a little bit more grateful. The reason that this... Y le dijo al presidente Zelensky podría ser un poquito más agradecido. Muy parecido a lo que justamente sucedió en la Casa Blanca, ¿no?, recientemente con J.D. Vance
y con Donald Trump. Story is interesting to Bueno, ya no les voy a poner más nada de este reportaje porque ya básicamente ya lo que hace es allí repetir, pero pregunto yo entonces, ¿por qué en su debido momento no acusaron a Biden con este reporte, ¿no?, de ser alguien prorruso? ¿Por qué será que cuando lo hace un demócrata la gente se pone una venda en los ojos, unos tapones en los oídos y un tirro en la boca, pero cuando lo hace un republicano entonces sí comienzan a impulsar cualquier tipo de narrativas, así no tengan ningún tipo de lógica? Sumado además a lo que fue el eslogan, ¿no?, de la campaña de Donald Trump para esta segunda oportunidad, América primero. A mi juicio, hay gente que malinterpretó quizás lo que fue esa frase, o que quizás no se la tomaron en serio. En cualquiera de los dos casos, América primero significa América primero. Y con América no se refiere a todo el continente americano, se refiere a los Estados Unidos de América. Cuando un país tiene en su nombre Estados Unidos, uno nada más se refiere a ese país como Estados Unidos de la última palabra. Estados Unidos mexicanos, entonces el país es México. Estados Unidos de América, bueno, se refieren precisamente al país. El que lo haya malinterpretado de otra manera o el que haya pensado que era mentira, eso ya es un asunto personal. Y por lo tanto, aquí habría que hacerse la pregunta, ¿cuál es el interés que tienen los Estados Unidos en continuar en esta guerra cuando muy posiblemente tienes otra guerra que pueda desarrollarse en el Extremo Oriente entre China y Taiwán? Cuando estás precisamente en una guerra comercial con China, cuando tienes una región inundada por el comunismo, con la región me refiero sí a Latinoamérica, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que bueno, son la famosa triada del mal, pero además tienes otras naciones como Bolivia, que puede entrar en ese mismo grupo, ¿no?, en cuanto a lo que es su sistema totalitario. Cuando tienes a un Brasil y a una Colombia y a un México que probablemente no son precisamente los más amigables hacia tu propia nación, y cabe preguntarse cuál debe ser entonces la prioridad de los Estados Unidos: China, Rusia, Latinoamérica, o cuál es. Independientemente de esto, creo que para Europa sí debería ser una prioridad el tema de Ucrania. Ucrania, de hecho, está en el continente europeo, por lo que no me sorprende la reacción que han tenido los líderes de Europa respecto a cuál debe ser el enfoque que se le debe dar a este conflicto. Sin embargo, ¿por qué entonces se molestan cuando los Estados Unidos deciden que se quieren salir de dicho conflicto? Que se mantenga Europa, dándole armas, dándole dinero, dándole lo que sea que Ucrania requiera. Y bueno, en base, si por ejemplo a juicio de Alemania, ¿no?, es de primer interés el tema de la guerra en Ucrania, entonces bueno, que los alemanes voten por los políticos que justamente promuevan ese tipo de iniciativas. Si para Francia eso es tema prioritario, entonces que los franceses sigan votando por políticos que promuevan ese tipo de iniciativas. Pero ¿por qué entonces molestarse con los Estados Unidos cuando desde sus intereses más bien vemos que, y ya por cierto después les voy a poner también otra gráfica, ¿no?, que habla de lo que ha sido el cambio de la perspectiva que tenemos los ciudadanos de este país respecto a ese conflicto? Pero quiero hablarles primero del tema económico, porque yo creo que en el tema militar no es tan complicado entender el por qué Europa no puede ofrecer la misma ayuda que estaba dando los Estados Unidos. Y por cierto, en el segundo segmento voy también a profundizar en este tema con alguien que es experto en la materia, pero me quiero enfocar en el tema económico. Fíjense lo que son los países de Europa, ¿no? Esto es la economía per cápita, el PIB per cápita. Los estados de Estados Unidos en comparación con algunos países de Europa. El estado más pobre de los Estados Unidos se llama Mississippi, que tiene, o cuya economía per cápita vale $53,872. Por cierto, esto lo pueden buscar en Euronews, no es un artículo reciente, pero habla más o menos, creo que fue del año pasado. Es decir, los países en teoría más poderosos de Europa, como Alemania, ¿no?, están casi al mismo nivel que el estado más pobre de los Estados Unidos. Y el estado más pobre de los Estados Unidos supera a países poderosos como Reino Unido, como Francia y bueno, ni hablar de España. Este es el promedio de la Unión Europea, 43.353, y este es el promedio de los Estados Unidos, 86.601. El doble, prácticamente. Es decir, la economía de los Estados Unidos es prácticamente el doble
de lo que es la economía de Europa. Cuando en un momento determinado, hace no muchos años, lo recuerdo claramente, eran del mismo tamaño. La economía europea era prácticamente del mismo tamaño que la economía norteamericana. Y eso hay que decirlo. Entonces, en todo ese cambio que se está ofreciendo, evidentemente nos tiene que llevar a la reflexión. Y voy entonces con otra cosa, respecto a lo que ha sido precisamente el cambio acá en los Estados Unidos de lo que sienten o de lo que sentimos los ciudadanos de este país respecto a lo que ha sido el apoyo a Ucrania. Yo no les voy acá a poner el video, no les voy a traducir lo que está diciendo este reporte de CNN, pero fíjense la diferencia cuando le hacían la pregunta de si a usted le parece que los Estados Unidos está dando demasiado a Ucrania. En lo que fue febrero del año 2022, un 7% decía que sí, es demasiado. A lo que fue febrero del año 2025, es decir, este mismo mes que acaba de pasar, 41%. ¿Ustedes a qué creen que se deba eso? ¿No será que los ciudadanos de este país están viendo cómo hay muchos problemas a nivel doméstico que no se solucionan mientras se quieren solucionar los problemas en otras partes? ¿Por qué se le tiene que exigir a Estados Unidos que dé lo que ni siquiera Europa está dispuesta a dar? Y estoy hablando de Europa a nivel de gobierno, pero también me puede ir a nivel de gente, porque sí, en redes sociales que Donald Trump, que es un asco, que Europa debería divorciarse, ojalá lo hagan, perfecto. Pero las personas que ven a Ucrania como su prioridad pueden ir fácilmente a enlistarse en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde el inicio de la guerra, Ucrania habilitó a extranjeros que quisieran ayudar militarmente a que lo hicieran. Y el único requisito es tener entre 18 y 60 años. Y por supuesto, creo que dicen en alguna parte que no tengas ningún tipo como que de antecedentes o algo por el estilo. Y dicen, bueno, es preferible si también tienes previo servicio militar, pero no es requerido. Y en estos momentos creo que mucho menos. Entonces, bueno, pongan sus acciones en donde están poniendo sus palabras. Otra cosa, ¿no? Con el tema de lo que es ser pro Rusia o pro Putin, o de andar apoyando a los enemigos, como han dicho unos, es que bueno, ¿cómo se le ocurre a Donald Trump buscar un diálogo con un delincuente como lo es Vladimir Putin? Mire, desde el ámbito privado es muy fácil llamar a Putin tirano, yo lo he hecho 1000 veces en este programa, ya lo dije, lo repito, Vladimir Putin es un tirano, pero es un tirano que está mandando el país que tiene la mayor cantidad de armas nucleares del mundo. Y entonces veo muchas personas que parece que quizás se saltaron la clase de historia, ¿no? Diciendo, ¿cómo hace falta un Ronald Reagan en los Estados Unidos? Ronald Reagan, quien fue muy frontal en contra de la Unión Soviética, firmó precisamente después de unos diálogos, unos acuerdos con la Unión Soviética. Acá tienen a Gorbachev, acá tienen a Ronald Reagan, todos sonrientes. Curiosamente, en aquel momento, los que hoy lo halagan también criticaban a Ronald Reagan por este tipo de cuestiones. Entonces yo pregunto, ¿en dónde no trazan esa línea de contradicciones? Porque evidentemente no tienen ningún tipo de escrúpulos, no tienen ningún tipo de credibilidad, no tienen ningún tipo de consistencia respecto a lo que dicen y respecto a lo que hacen y respecto a lo que exigen además. No es lo mismo, y esto hay que decirlo, no es lo mismo entenderse con una tiranía bananera como la de Cuba, la de Nicaragua o la de Venezuela. Y ahí cualquier crítica y cualquier diálogo que de una u otra manera no vaya en lo que sea algo de presión en contra de estos individuos, evidentemente sí da espacio para una narrativa de si te sientas con ellos a ese tipo de diálogo sin exigir nada a cambio previamente, les estás dando tiempo y los estás fortaleciendo. En esos casos yo apoyo esa narrativa, lo he dicho múltiples veces, pero no se puede comparar a esos regímenes con aquellos que tienen energía nuclear, armamento nuclear, como Rusia o como Corea del Norte. Porque no es lo mismo un individuo que, bueno, te dice en la narrativa, somos antiimperialistas, a uno que te pueda lanzar un misil, con todo y que puedes después tú destrozar a su país, porque de seguro Estados Unidos puede con alguien como Corea del Norte, segurísimo. Pero va a tener que gastar ciertos recursos para hacerlo.
Y eso es lo que la gente a veces no logra entender. También quiero que hablemos un poco de lo que decían los medios de comunicación antes y después. The Guardian, bienvenidos a Ucrania, el país, la nación más corrupta de Europa. Cambiado a la lucha por Ucrania es una lucha por los ideales liberales. Reuters, Ucrania es un problema neonazi, o el problema neonazi de Ucrania, mejor dicho. Reuters. Para los combatientes extranjeros, Ucrania ofrece una causa, camaradería y pues un propósito. Mismos medios. Y bueno, acá sí cambian, pero también criticaba a Vox, que ahora halaga tanto a Zelensky. Un comediante ucraniano es Trump president is embroiling Trump's impeachment. O sea, como que está relacionado con el tema del impeachment, del desastroso juicio político a Donald Trump, el hecho de que se haya escogido, ¿no?, a un comediante como presidente, ¿no? Ucrania, el presidente de Ucrania, o mejor dicho, el gobierno, ¿no?, o la administración del presidente de Ucrania se convierte de manera significativa corrupta y autoritaria. Eso lo decían antes, entonces ahora se olvidan de todo eso. Ahí hay cierta hipocresía. ¿Estoy yo bien si acuso entonces a esos medios de ser prorrusos? Pregunto yo. Porque parece que acá todo depende de la bipolaridad del momento, ¿no? De cómo uno se sienta, no, en este momento es bueno, pero lo que hoy dije que era bueno, entonces mañana es malo, al menos que yo mismo vuelva a decir que es bueno. Si es malo, entonces es malo, pero hasta que yo diga que es bueno otra vez. O sea, una cuestión sin sentido, lo que ha llevado, por cierto, bueno, lo que estábamos mencionando, ya se está discutiendo mucho de si se le va a quitar la ayuda militar a Ucrania por parte de los Estados Unidos. Sería bueno ver si Europa entonces decide dar el paso al frente y dar incluso lo que ellos no están dispuestos a dar en todo este momento y dar incluso lo que no le han podido dar a sus propios ciudadanos, porque a sus ciudadanos no les han dado seguridad. Hoy Trump estaba publicando una cuestión de que, bueno, había que defender a sus intereses particulares, sus intereses primordiales, ¿no?, de cada estado-nación, y ponían ejemplo en Europa. Hoy mismo Donald Trump lo envía, ¿no?, diciendo que, mira, es mejor que te acusen de X cantidad de cosas y es mejor olvidarse de otras cosas a que no le prestes atención a tus fronteras y sigas promoviendo que delincuentes, que personas locas salidas de instituciones mentales y X y Z, lo que él siempre dice, se metan en tus fronteras y cometan estragos. Minutos después, noticia en Alemania, un señor arrolló a no sé cuántas personas. Ahí lo tienen. Y eso entonces está dando espacio a que quizás la gente de la administración actual se aleje un poco del enfoque que tiene en Europa, de la influencia incluso que tiene en Europa, es decir, dejarlos allá a su merced, por así decirlo, y enfocarse más en Latinoamérica. Yo tengo, sobre todo además, bueno, por el tema de esta reunión que vimos en Londres, ¿no?, por parte de varios mandatarios europeos que le dieron una cachetada por completo a Donald Trump después de ese impasse que tuvo en la Casa Blanca. Yo tengo rato diciendo que la política exterior en la que yo creo es el aislacionismo para el resto del mundo e intervencionismo para Latinoamérica. Y lo he dicho, y quizás no es popular porque entonces los aislacionistas no les gusta la parte que yo digo de Latinoamérica y a los intervencionistas no les gusta la parte que yo hablo, por ejemplo, de Europa o de Asia o del resto del mundo. Pero para mí, a mi juicio, esta es la política más realista de todas. ¿Lo van a hacer? No se sabe. Todos estos son reportes. En el artículo se habla de que, bueno, le van a dar un poco más de apoyo a gente como Javier Milei, a gente como Nayib Bukele y a gente incluso como, que yo mismo he criticado en este espacio, María Corina Machado, a quien se refieren, por cierto, como líder de la oposición en el artículo. Entonces, habría que ver hasta dónde llegan estos apoyos y habría que ver si realmente se va a dar este cambio. Independientemente, si el cambio se da, yo lo veo como algo positivo porque ya está bueno de tener tu patio trasero en llamas y bueno, tú andar mandando extintores, ¿no?, de fuego a otras partes cuando justamente no tienes tu región bien ordenada. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se inscriben, nada, clica al canal, clica a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido
y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha para seguir ahondando en el tema de Ucrania, pero con todo. Acá vamos a hablar de China y Taiwán, vamos a hablar de Ucrania y Rusia, vamos a hablar de Israel y Rusia también, la relación que está teniendo Israel con Rusia. Me imagino yo que ahora dirán que Israel es pro-Putin, ¿no? Que Netanyahu es pro-Putin. Dirán algo por el estilo o se van a contradecir las personas que les encanta poner banderitas en sus redes sociales. ¿Qué papel va a jugar Estados Unidos en todos estos conflictos? Eso es lo que vamos a estar analizando. Ya regresamos.